Padre, te queremos dar toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu poder, gracias por tu inteligencia, por tu sabiduría, por tu paciencia, por la manera como nos tratas. Quiero pedirte esta mañana para que tu Espíritu llene nuestros corazones, para que tú abras nuestra mente y podamos mirar lo que tú quieres para nuestras vidas. Amén. Te pido que prosperes los corazones que se han reunido en esta sala, Dios. Amén. Sea que te hayan conocido o aún no. Padre, tú bendícelos y permíteles salir con una cosecha a todos nosotros. Amén. Que nos aliente tu palabra, que nos conmueva el corazón, que nos cambie nuestra manera de pensar. Padre, ayúdanos a poder tenerte en el centro de nuestras vidas, en la relación entre nosotros también, Padre, en la relación con las personas que todavía no te han reconocido, Dios. Estés en control de las necesidades también que nos rodean. Padre, quiero pedirte particularmente por nuestro hermano Jorge y su esposa, por su hijo, que ha nacido, Dios, con bastantes dificultades, que tu poder los pueda sostener, que sea siempre una oportunidad para mirarte a ti y poder reconocer que con tu poder, Dios, tú vas a dar la victoria. Que sea una oportunidad para mirarte a ti como nuestro Dios y Creador, como el que sostiene nuestras vidas y el que nos va a dar siempre la respuesta apropiada, Dios. Te pido también por la salud de mi papá, Dios, que ya lleva más de un mes en el hospital, también con una situación bastante también complicada, Dios, de incertidumbre, de una situación que se prolonga cada vez más. Padre, te pido que atiendas las necesidades de mis hermanos, que nuestras mentes y nuestros corazones puedan poner todo lo que nos está agobiando en tus manos, todo lo que nos preocupa, lo que nos angustia, que podamos ahora dejarlo a tus pies y que podamos pronto compartir las respuestas que tú nos has estado dando, Dios. Confiamos en tu amor, en tu poder, confiamos en que tú nos vas a dar respuestas en nuestras necesidades. Gracias por cada corazón que está aquí, Dios, bendícelo. Lo ponemos en tus manos todo y te damos toda la gloria y la honra a ti, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Ya mañana es el inicio de la primavera, ¿no? 23 de septiembre. Debiera empezar a cambiar el clima, ojalá. Esta clase del crecimiento de un discípulo según el patrón bíblico, en realidad yo he querido separar aquí dos temas, y a uno de esos temas le he dedicado una sesión completa que va a ser el próximo domingo. Tiene que ver con el crecimiento de un discípulo a través de las pruebas. Ese tema lo vamos a tratar el próximo domingo, porque implica tanto, es una de las cosas que ahora mismo estamos viviendo también en la iglesia, nuestro hermano Jorge, en fin, cada uno de nosotros estoy seguro que tiene situaciones, circunstancias, y las pruebas siempre van a ser, según la Biblia, un instrumento a través del cual nuestra fe puede crecer. Y si nos sostenemos de Dios, entonces las pruebas van a ser bendiciones. No van a ser tomados como castigo ni como periodos penosos y solamente de sufrimiento, sino va a ser un periodo que tiene un propósito a los ojos de Dios. De eso hablamos el próximo domingo, y ahora me voy a enfocar en solamente una escritura en el fondo, que trata de qué es lo que Dios espera de nosotros para que como discípulos crezcamos. Amén. Hay personas que nos visiten hoy de otra iglesia, ¿no? Escuché por ahí que había alguien de Trujillo, pero que ya está aquí, ¿verdad? Sí. Pero que me lo presentaron como extranjero. Y a él de la iglesia de Lima, ¿no? Nadie, ¿verdad? Ahora no hay personas de otra iglesia por aquí. Siempre es especial, ¿no? Saber de hermanos que vienen a visitar y entender que el Evangelio se ha extendido a lo largo y ancho del mundo.
Qué increíble, ¿no? Pensando en qué es la expectativa de Dios para nuestras vidas, tendría yo que regresarme al principio de la historia, antes de siquiera conocer a Dios, ¿no? Y uno tendría que pensar, bueno, tú trata de recordar cómo fue para ti llegar a la iglesia, ¿no? Seguramente debe haber sido algo súper sencillo, súper fácil, porque cuando empezaste a escuchar la palabra de Dios, básicamente te diste cuenta que habías cumplido con todo, ¿no? Como Nicodemo. Preguntaste, ¿qué me falta? Si ya tengo todo. No fue así, ¿verdad? ¿Qué camino nos toca atravesar cuando conocemos, cuando nuestras vidas es descubierta a los ojos de Dios? Tú puedes pensar, bueno, ese hijo ejemplar a los ojos de su mamá es, en términos prácticos, alguien que vive en oscuridad, alguien que quizás su familia no conoce de sus pecados, ¿no? Lo ve como un buen estudiante probablemente, pero tú y yo sabemos cuál es la verdad de la historia en el fondo. Probablemente un hijo en vicios, en situaciones inconvenientes, en drogas, no sé, inmoralidad, en tantas cosas. Ese profesional destacado en su trabajo es en realidad una persona que también hace fraudes, que engaña, que no considera en absoluto al prójimo, ¿no? Y a los ojos del mundo tú puedes ser un gran profesional, pero cuando eres descubierto a los ojos de Dios, empiezan a salir las cosas del fondo. No, ese esposo que cumple con su rol de proveedor para la familia, que convive de modo discreto con ellos, sin mayores problemas, sin mayores sobresaltos, también tiene una relación fuera del matrimonio, quizás hasta hijos. Te hablo un poco de lo que hemos sido tú y yo cuando hemos llegado a la iglesia, porque es un poco la manera como nos pueden haber juzgado a los ojos de nuestra familia, por ejemplo, de nuestras amistades, buenos profesionales, buenos esposos, buenos hijos, pero tú y yo sabemos a los ojos de Dios cómo es realmente nuestra vida, ¿verdad? Vivir alejado de Dios es nuestra peor tragedia. Es nuestra peor tragedia. Y una vez que lo conocemos a Él, todavía nos toca enfrentar un camino que no es nada fácil, ¿verdad? Cuando llegamos a la iglesia, ¿qué empieza a suceder? Bueno, empezamos a ser confrontados con una verdad que nos hace dar cuenta que hemos vivido de espaldas a Dios, que hemos vivido en algunos casos como enemigos de Él, ¿no? O ignorando su voluntad, o indiferentes a su voluntad, ¿no? Tenemos que aprender a lidiar con heridas del pasado, ¿no? ¿Te acuerdas del estudio de la oscuridad? ¿Fue fácil? Situaciones que sufrimos ni siquiera al habernos, antes de ser discípulos. Situaciones que ya empezaron a provocar heridas en nuestra vida, ¿no? Y luego llegas a la iglesia y te toca convivir con un grupo que se puede volver también sumamente crítico, un grupo intolerante, o en el otro extremo puede ser un grupo que se vuelve indiferente, displicente, un grupo en el que la moral se empieza a relajar. Ojalá que no te asuste lo que estoy diciendo, pero eso nos puede pasar como iglesia también, cualquiera de los dos extremos. ¿Qué hacemos? ¿No? Ya confronté mi verdad a los ojos de Dios y por fin me arrepentí y por fin me bauticé. Ya estoy en la iglesia, ya soy parte de esta familia. ¿Y ahora qué? Tomar la decisión, ¿no?, de ser cristiano es sin duda alguna la decisión más radical que podemos tomar a lo largo de nuestras vidas. Cualquier otra decisión no afecta a nuestras vidas por tanto tiempo ni de una manera tan contundente. Piensa, estudiar una carrera te toma unos años, nada más. ¿Ya? Y después de eso es probable que la ejerzas o que no la ejerzas.
Trabajar, ¿cuántos años de vida útil tienes como en el trabajo? 30, 40, de ahí se acaba tu vida laboral, o sea, 30, 40 años trabajando me refiero. No sé si alguien llegue a trabajar 50 años y ahí se terminó tu vida laboral. Tener hijos, bueno, un tiempo van a ser pequeños, después van a ser más grandes que tú, como en mi caso, ¿no? Mudarte, cualquier cosa en nuestras vidas no tiene el alcance ni el impacto que tiene el habernos hecho discípulos. Casarte, bueno, casarte dura un tiempo, hasta que te mueras. Y a lo mejor no te casas, ¿no? Pero hacerte discípulo, una vez que tú decides hacerte discípulo, va a ser una decisión que tú la tienes que considerar por el resto de tu vida, ¿no? Y imagínate si te has bautizado a los 20 años, que vivas hasta los 80, son 60 años que vas a ser un discípulo. Piensa, es algo que de verdad va a trascender como ninguna otra cosa en nuestras vidas, hacernos cristianos. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1. Y esta es la escritura que vamos a tomar como base para reflexionar un poco en este tema del crecimiento de un discípulo según el patrón bíblico. ¿Sí? Dije, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Y ahí se terminó. ¿No? No. A la buena conducta el entendimiento. Bueno, ya, ok. Paremos ahí. Al entendimiento el dominio propio. Fácil. Al dominio propio la paciencia. Más fácil todavía. A la paciencia la devoción. A la devoción el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Qué sencillo es hacer esto. Súper fácil. ¿No? Yo creo que ninguna otra cosa en nuestra vida nos puede desafiar tanto. Es decir, tú consideras cualquier circunstancia en tu vida. Estudiar la carrera, te digo, ya, 5 años, lo terminas, listo, te gradúas. Después, maestría, doctorado, lo que quieras. ¿No? Empiezas a trabajar, ya un día eres gerente, director, presidente del directorio. Pero esto que acabamos de leer, mira todo lo que implica. Ojalá que fuera más fácil ser cristiano, ¿no? Pero resulta que es una carrera de largo aliento, es un maratón. Y es un maratón donde Dios nos pide que nos cultivemos en una relación con Él, que crezcamos y que demos fruto. Y empieza a señalar aquí un montón de cosas que hay que añadirle a nuestra fe. Ojalá que se hubiera quedado todo en la fe, ¿no? La fe es una declaración, nos bautizamos y hicimos una declaración pública de que creíamos que Dios era nuestro Señor y Salvador. Ojalá hubiera quedado este tema ahí, hubiera sido más fácil. Pero mira todo lo que se añadió. Tú y yo tenemos que preguntarnos qué de estos atributos, de estas características se han añadido a nuestra vida.
algunos estudios de esta escritura. Dice que aquí en el fondo se resumen 3 características que son la santidad, el amor y el conocimiento. O sea, son como 3 grupos de atributos o virtudes que tienen que ver con la santidad, el amor y el conocimiento. O sea, son 3 dimensiones distintas. De estas que acabo de leer, dominio propio, entendimiento, paciencia, devoción, tienen que ver con santidad, 1, amor, 2, y conocimiento, 3. O sea, y dice que un cristiano debiera cultivarse en las 3 áreas, ¿no? Para ser un cristiano equilibrado. También se puede reconocer que estos atributos o características van a revelar y se van a enriquecer también entendiendo 3 tipos de relación. Nosotros tenemos una relación con nosotros mismos, ¿sabías? Tú tienes una relación contigo mismo. ¿Te has puesto a pensar eso? Quizás necesitaríamos un día mirarnos en el espejo y empezar a hablar con nosotros, ¿no? Y empezar a desenmascararnos un poco. Tú delante del espejo nomás. Y enfrentar cómo es tu relación contigo mismo. No, y ahí hay cosas que sí son más profundas. No, a veces nosotros no hemos perdonado cosas en nuestra propia vida. Por ejemplo, tenemos un sentimiento de culpa, remordimiento, una conciencia que nos estorba. Todo eso tiene que ver con la relación contigo mismo. Otra es la relación que tenemos con los demás. Es decir, por ejemplo, entre nosotros, aquí en la iglesia, o con la familia, o con los vecinos, o con los colegas, compañeros de trabajo, estudio. Ponte a pensar cómo eres tú con los demás. ¿Eres necesariamente igual que contigo mismo? No sé. Y la tercera, la más importante, es la relación que tenemos con Dios. Y esa relación que tenemos con Dios puede modificar, es la única relación que puede modificar a las otras 2. Es decir, a la relación que tenemos con nosotros mismos y a la relación que tenemos con los demás. Entonces, en el centro de este triángulo está la relación que tenemos con Dios. La Escritura empieza diciendo que debemos esforzarnos. Ahí ya empieza a reconocerse de qué se trata este camino de ser un cristiano. Implica esforzarte. ¿Tú te has esforzado por algo en tu vida? Piensa, ¿por qué cosas te has esforzado? Algunos nos hemos esforzado quizás por tener novia y casarnos, ¿no? Hicimos sacrificios, situaciones. No lo sé. Otros se pueden haber esforzado por lograr una carrera, ¿no? Por estudiar. Y muchos de nosotros o todos nos esforzamos en nuestra vida laboral. ¿Qué queremos? Prosperar, crecer. No, eso es natural. Tú no quieres quedarte estático, ¿no? Quieres crecer. ¿Por cuántas cosas más te has esforzado en la vida, en realidad? A lo mejor te has esforzado por tener bienes materiales, un auto, una casa. Ponte a pensar, ¿por cuánto tiempo te compromete una casa? ¿No? Si entras a un crédito hipotecario, pueden ser 20, 30 años, y tú y yo nos esforzamos en ese camino y estamos dispuestos a 20, 30 años pagar para tener una casa. Imagínate. Pero la Biblia dice, deben esforzarse en añadir a su fe. Entonces ya estamos en otra esfera, en la esfera de lo espiritual. Añadir a su fe la buena conducta. ¿Qué implica la buena conducta? Yo creo que implica simplemente los hechos prácticos en mi vida cotidiana. Es así de sencillo. Y pasan aquí 2 cosas con esto de la buena conducta. Uno es lo que dejo de hacer y otro es lo que empiezo a hacer. Lo que dejo de hacer cuando conozco a Dios, que tiene que ver con añadirle a mi fe buena conducta, es, por ejemplo, dejar de vivir en medio de los vicios.
¿no? Si yo era una persona que fumaba, al conocer de Dios, al ser un cristiano, pues dejo de fumar. O dejo de tomar, si yo era alguien que tenía problemas con el alcohol. ¿No? Dejo de vivir una vida en excesos. ¿No? Si es una persona promiscua, inmoral, son cosas que nosotros tenemos que detener inmediatamente. Es casi una reacción instintiva, ¿no? Este tema de la buena conducta y qué cosas dejo de hacer en cuanto conozco a Dios. Ver todo lo que ha dañado mi vida y inmediatamente entonces reconozco que debo de dejar de hacer esto. Y la segunda parte es, ahí no debemos de quedarnos como cristianos, sino qué es lo que voy a empezar a hacer en vez de eso que hacía. Y entonces tenemos que empezar a caminar en la dirección opuesta, ¿no? Un discípulo no puede vivir en estado neutral, es decir, ahí viste la palanca de cambios, ¿no? No podemos vivir con la palanca en neutro. O vamos para atrás, regresamos a nuestro pasado, o vamos para adelante. Neutral no existe. Como cristiano no existe vivir en neutral. Tú tienes que analizar los años que lleves de ser cristiano. Has vivido retrocediendo o avanzando, pero no neutral. Este es el primer peldaño de la escalera, ¿no? Añadir a su fe la buena conducta. Esto ya implica algo súper complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos, creo, en una sesión pasada, ¿no? ¿Cuántos años puede ser que hayamos practicado varias de estas cosas? Y esas cosas arraigan en nosotros. O sea, tú le puedes decir a un alcohólico, ya, mira, ya, deja de tomar. Claro, el poder de Dios y el Espíritu Santo, por supuesto que lo puede sanar. Pero piensa, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden haber arraigado ya en nuestra naturaleza porque las hemos practicado todos los días? Aquí hay varias personas que se han bautizado a los 50, 60 años o más. ¿Cuánto tiempo practicaron esa vida que no era la que Dios quería? No es fácil añadirle siquiera buena conducta a tu fe. Pero ahí no queda el asunto, ¿no? Y entonces dice, y a la buena conducta el entendimiento. Otra versión creo que dice el conocimiento. A la buena conducta el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Bueno, yo creo que es tener claro la pauta que nos guía, que es la enseñanza de Dios. Reconocer las prioridades y el orden que Dios ha instituido en nuestras vidas. Pienso varias maneras de una aplicación del conocimiento. Es, por ejemplo, una es entender el porqué de mis hechos, entender por qué hago lo que hago, como cristiano me refiero, ¿no? Y a veces cuando vemos nuestro pecado nos quedamos en la superficie, ¿no? Y uno, por ejemplo, miente no porque le guste mentir, sino porque a lo mejor no confía en Dios, o no confías en ninguna persona tampoco, o porque eres una persona insegura, o eres cobarde, o porque por tus ambiciones, o por la manera como están orientados tus propósitos te lleva a mentir, o porque te has sentido traicionado. Uno tiene que ir al fondo del pecado, a la raíz, no quedarse en la superficie. Es que él es mentiroso, ya, pero ¿por qué miente? ¿No? O él es inmoral, ya, pero ¿por qué es inmoral? Yo creo que eso tiene que ver con el conocimiento que dice aquí la Escritura, de añadir a la buena conducta el conocimiento, entender más de nuestra naturaleza, aun cuando ya ha sido transformada o está siendo transformada por Dios. También tiene que ver el conocimiento con apropiarnos de las promesas de Dios. Es mucho lo que rodea esta Escritura. Te pones a leer versículos antes, dice eso. En otras palabras, el conocimiento de qué es el plan de Dios para nosotros. Entonces, cuando tú y yo nos enfocamos, vivimos enfocados en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, toda nuestra mirada, nuestra orientación, nuestro caminar, nuestro propósito en la vida cambia. ¿Por qué? Porque estamos mirando el punto de llegada, nuestro destino. Entendemos que nuestro destino está escondido con Dios en el cielo. Aquí en esta vida vamos a vivir por muy poco tiempo en realidad. Es una vida muy efímera, muy pasajera. De verdad, meditemos en eso, ¿no?
Los años que podamos vivir, 40, 50, 70, 80, son pocos comparados con la eternidad. El conocimiento tiene que ver con apropiarnos de las promesas de Dios y enfocarnos en ese punto final, en el punto de llegada. Nuestra llegada está escondida en el cielo, no está aquí en la tierra. Y cuando tú tienes claro eso en tu mente, tu caminar como discípulo cambia. Ya no vivimos angustiados ni persiguiendo las cosas en esta vida. Por supuesto que nos gusta ir prosperando, alcanzar, ¿no?, ciertos logros, pero eso ya no va a ser lo que alimenta nuestra alegría y nuestra razón de ser. Luego de la buena conducta y del conocimiento dice añadir dominio propio. En esto yo creo que nadie de nosotros tiene problemas. Nadie. ¿No? Dominio de sí mismo. No rebotar entre emociones. No, las emociones suelen desbordarnos. Yo creo que conquistarse uno mismo es lo más complicado que puede haber para un discípulo. Si no nos gobierna el Espíritu Santo es prácticamente imposible. ¿No? Y Dios pone pruebas en esta área cada día en nuestra vida. ¿Te has dado cuenta? Tú sales de tu casa y eres inmediatamente probado por este tema del dominio propio. Si vas en auto o vas en micro, ¿cómo es la gente a tu alrededor? Bien amable, ¿no?, cordial, sonriente, trato afectuoso, cálido. Hay que ver, te sientes en un ambiente tan hostil, hay un hostigamiento implícito, ¿no? Ahí está en el aire el hostigamiento hacia nuestras vidas de distintas formas. Te toca hacer un trámite y te topas con personas bien amables, súper sensibles contigo, ¿no? Nada que ver. O sea, en tu trabajo, en la escuela, tu propia familia puede ser, tus vecinos. Dominio propio va a ser probado cada día en nuestras vidas. No nos vamos a salvar de esa prueba, pero es algo que Dios lo ha instituido para crecer, no para molestarnos, no para estorbar, no para torturarnos, ¿no? No, es simplemente para regresar a Él, lo que te decía hace un momento, a la relación con Él, y esa relación con Él es lo que puede cambiar el resto, lo que puede cambiar nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. De lo contrario, es prácticamente imposible. Es súper complicado pretender tener dominio propio sin tener el Espíritu Santo. Al dominio propio, la paciencia. Otro gran tema, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se consideran pacientes? Bueno, si eres paciente, Dios probablemente te tiene preparado una prueba para medir de verdad tu paciencia. Te va a poner algo de acuerdo a la paciencia que ya has alcanzado. Entonces, si tú dices que eres paciente, ten cuidado porque Él va a poner algo que te va a probar más. Es probable que sí. Yo creo que entre nosotros hay gente más paciente, ¿no? Hay discípulos más desarrollados en esa área. Bueno, Dios probablemente no te va a quitar la mirada, de todas maneras va a seguir probando tu paciencia, ¿no? Estamos en medio de una sociedad de lo inmediato. ¿Te das cuenta? El siglo XXI, la sociedad que nos rodea es una sociedad que quiere las cosas en el momento. El mundo que nos rodea no alienta la paciencia, ¿no? No te dice, sé paciente, ¿no? Espera, ya vendrá tu tiempo. Eso te dice toda la publicidad en televisión, nada que ver, ¿no? Te dice todo lo contrario, consigue las cosas ya, no te esperes para nada, ¿no? Mastercard, ¿no? Si no tienes dinero, pues una tarjeta de crédito. ¿Ah? Tiempo es oro. ¿Cuántas cosas van a probar nuestra paciencia? ¿Tú piensas? Bueno, si algún soltero se jacta de haber sido paciente, espérate a tener un hijo.
¿Ya? Ahí te vas a dar cuenta de qué tamaño es tu paciencia. Cuando sean pequeñitos, se despierten en la madrugada, cuando hagan berrinches o qué rabietas le dicen aquí, ahí vas a ver si eres paciente. ¿No? Cuando te contesten sin entender mucho lo que te están diciendo, estas cosas van a probar tu paciencia. ¿No? Otra vez, y no es que me estoy yendo en contra de los solteros, pero cuando te casas, ¿qué tal con tu esposa, con tu esposo? ¿No? Todo súper fácil, man. Lo más sencillo es entenderse dos personas, ¿no? Somos cristianos. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que somos personas de distinta naturaleza para empezar. Los hombres tenemos una manera de pensar, las mujeres otra. Tenemos instalados distintos software aquí. Funcionamos con distintos sistemas operativos, ¿no? Para decirlo en el lenguaje de las computadoras. Es así, o sea, de verdad, por mucho que tú te esfuerces en tratar de explicarle a tu esposa, oye, que miran, no, es otro lenguaje, es otro lenguaje. Ahí hay una barrera que no sé si Dios la puso para probar y hacernos crecer en la paciencia. Muchas cosas. Bueno, tener una carrera, ¿cuántos años pasan? ¿No? Y si quieres seguir estudiando, más años. Tantas cosas van a probar nuestra paciencia. Yo les he compartido algunas. ¿No? Han pasado 24 años, hermano, para que yo regrese a Lima. Imagínate. No pasó así, ya, me quiero venir, punto. 24 años para regresar a Lima. A la paciencia todavía falta añadirle más cosas. La devoción. ¿No? ¿Qué será la devoción? Desarrollar una relación incondicional con Dios y sostenerla por toda la vida. Desarrollar una relación incondicional con Dios y sostenerla por toda la vida. ¿Tú eres así? Yo muchas veces no. ¿No? No estar bien con Dios cuando siento que me está respondiendo, que estoy avanzando, que sus respuestas coinciden con las mías. Sino cuando estoy confundido, cuando estoy angustiado. Allí Dios quiere ver nuestra devoción a Él. También te podría compartir todo el tiempo que llevo de ser cristiano, que sin duda el haberme puesto de rodillas, el haber llegado al encuentro íntimo, personal con Dios, ha sido la herramienta más potente que he encontrado en mi vida en todos estos años. No ha sido ninguna otra cosa, no ha sido una iglesia increíble, sin ningún problema, grandes líderes que me han discipulado, no ha sido nada de estas cosas. Esas cosas han complementado, han ayudado, han sido parte, pero ha sido mi encuentro personal, íntimo con Dios, lo que me ha dado la capacidad en esos momentos de crecer, de sostener las pruebas, de crecer en paciencia, en dominio propio. Y recuerdo muy bien esto, porque después de bautizarme, básicamente yo fui un desastre en la iglesia. Un hermano súper inestable, ¿no? Al que tenían que ir a buscar a su casa. Dolor de cabeza para la iglesia, en pocas palabras, después de bautizarme. ¿Te imaginas? ¿No? Y luego, como yo podía tener buenos argumentos para discutir, imagínate, dolor de cabeza para el que me discipulaba. No era fácil tratar conmigo. Yo tenía muchos argumentos en mi cabeza, ¿no? Yo me veía en la iglesia y me veía, obviamente,
como un hermano que aportaba nada a la iglesia, y de pronto decidí llegar más a ese encuentro personal con Dios, y ahí empezó a haber un cambio importante en mi vida. Yo mismo me quedé sorprendido porque decía, ¿qué me está pasando? Y en realidad era porque yo me había aferrado a una relación con Dios potente. Y los hermanos empezaban a buscarme. De pronto todo el mundo te empieza a pedir tiempo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pero en la iglesia también. Empecé a predicar al frente, ¿no? De pronto una responsabilidad, dirige un grupo, 50, 60 personas. Y todo había sido consecuencia de yo llegar a los pies de Dios cada mañana. No buscando estas cosas en el fondo. Todo eso sucedió como consecuencia. Entonces este tema de la devoción creo que es central para nuestras vidas como cristianos. Pero ahí no queda la misión, ¿no? Todavía, porque a la devoción hay que añadirle el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Aquí ustedes en la iglesia en Lima, ¿nunca han tenido un problema entre ustedes? ¿Nunca? No, sí, claro que Ya, sí. vamos a publicarlo en la página web de Disciples Today. Esta iglesia no ha tenido jamás un problema entre discípulos. Van a hacer noticia, lo van a venir a buscar de todas las iglesias que nos rodean para ver cómo hicieron eso. ¿No? Por supuesto que no. Yo sé, y en realidad no sé tantas historias de la iglesia en Lima en cuanto a este tema, pero estoy seguro que han atravesado situaciones, o hemos atravesado probablemente situaciones entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, convivir entre nosotros no es tampoco tan sencillo. O sea, ponte a pensar, aquí hay perfiles de lo más diversos, ¿no? No sé, aquí habrá, por ejemplo, algunos de ustedes serán hijos únicos, ¿no? Ellos tienen una manera de ver la vida, ¿no? De haber sido consentidos en su casa, no sé. Otros crecieron abandonados, quizás en un lugar para niños abandonados. Algunos de aquí pueden tener no sé, una familia con muchos recursos. No lo sé, hay tantas cosas que nos pueden hacer distintos, ¿no? Algunos de aquí han crecido en hogares donde sus padres se divorciaron bien rápido. En realidad, entre nosotros van a haber muchas diferencias en la parte emocional, en algunos sentimientos, en algunos propósitos, en algunas orientaciones. Otra vez, ¿no? ¿Qué pasa cuando te casas? Es el encuentro de dos mundos, no solamente porque ya hombre y mujer somos diferentes en nuestra manera de pensar y de ver la vida, pero también ahora empiezan a aparecer las cosas de los propósitos de la vida, ¿no? Esta semana estaba hablando con una amiga del colegio, a la que vi después de como 30 años, y en un momento pues, se me ocurrió preguntarle, ¿estás casada? Me dijo, no, ya estoy divorciada, que es una respuesta muy común, ¿no? En estos tiempos. Pero quedamos bien, me dijo ella, ¿no? Ok, digo que bueno, pues por lo menos no hay un conflicto, ¿no? Pesado entre ustedes, porque es agobiante eso, ¿no? Además de ya divorciarte, parejas que siguen el pleito, ¿no? A la distancia todavía. Bueno, y ella me dijo, lo que pasa es que él y yo teníamos visiones distintas de la vida, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Él quería vivir como un millonario, me dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué? No, sí, en serio. Quería comprarse un auto que no correspondía, pues, a nuestro presupuesto. Quería tener caballos de carrera. O sea, era una cuestión medio exorbitante, pues, ¿no? Fuera del promedio. Ah, ok, entonces sí, se separaron. Bueno, entre nosotros a lo que voy es cuántas miradas distintas pueden haber. Entre nosotros van a haber roces. Sí, van a haber roces. Y aquí habla del afecto fraternal. Doblegar nuestra naturaleza en favor del prójimo. ¿Será fácil eso? No. Varios de nosotros por naturaleza no somos muy empáticos, ni solidarios, ni afectuosos. ¿Te has dado cuenta de eso?
Algunos de nosotros estamos más predispuestos a los abrazos, ¿no? Al apapacho, al cariño. Otros hermanos son así más distantes, ¿no? Pero, ¿por qué se ríen? ¿Soy yo o qué? ¿Soy yo? ¿Quién soy yo? No, están equivocados, ¿no? Tú pregúntale a mi hijo y a mi esposa. Yo soy cariñoso, soy juguetón, me gusta abrazar. Pero el afecto fraternal va a ser casi la corona de lo que está pidiéndonos aquí Dios en este camino de crecer como cristianos. ¿Te das cuenta que lo ha puesto casi en el punto culminante? ¿Por qué? Porque ahí se va a evidenciar todo lo anterior, ¿no? O sea, de verdad, ser empático con otro hermano va a depender de que tengamos, que seamos inspirados por el amor de Dios. Yo digo, ¿por qué somos así entre nosotros a veces? ¿Por qué nos negamos el afecto fraternal? Bueno, pueden pasar varias cosas. A lo mejor porque tú crees que el otro hermano no merece, pues, cariño. No merece tu afecto. ¿No? Yo pienso que Dios es tan sabio que Él va a proveer relaciones que nos entrenan para desarrollar este corazón. ¿A qué me refiero? Cuando tú te vuelves papá o mamá, Dios pone inmediatamente una relación para entrenarte en este aspecto de desarrollar el cariño. Tú pregúntale qué papá o qué mamá no es capaz de quitarse el bocado de la boca y dárselo a su hijo. Esto es algo que nos surge casi por instinto a los papás, a las mamás, ¿no? Por lo tanto, esto de desarrollar afecto entre nosotros, yo sé que Dios va a poner también los instrumentos para avanzar en ese sentido. Y al final dice que al afecto fraternal el amor. ¡Wow! Y aquí llegamos al punto culminante, al clímax de esta enseñanza, ¿no? El amor. Procuren añadirle finalmente y como punto más alto el amor. ¿Qué es el amor? Hay escrituras en la Biblia que definen el amor, ¿no? Y es básicamente súper fácil el asunto, ¿no? Cuando tú lees una escritura, ¿quién la tiene a la mano? Ya, se lo saben, ¿no? Ponemos. Imagínate, mira, según la Biblia, 1 Corintios 13:4, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de la injusticia, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. Súper fácil. 1 Corintios 13:4. Este es el punto culminante de la enseñanza, ¿no? De lo que Dios quiere que nosotros como cristianos añadamos a nuestra vida, ¿no? Yo lo podría resumir en una palabra, para mí. ¿Qué es? En términos prácticos es aprender a ponerme en los zapatos del otro hasta sentir lo que él siente. Ojo con esto. Aprender a ponerme en los zapatos del otro hasta sentir lo que esa persona siente. Tú piensa, ¿cuántas veces en tu vida en el fondo crees que has tenido amor por alguien? Bueno, yo creo esto. Si tú eres capaz de vivir lo que él está viviendo, de sentir lo mismo que él está sintiendo, entonces me parece que hemos llegado al punto, ¿no? ¿Qué misión nos ha dejado Dios para crecer como discípulos? Ojalá hubiera sido más fácil, ojalá todo hubiera sido una cuestión de venir y declarar públicamente nuestra fe y decir: Dios, tú eres mi Señor y mi Salvador, y te reconozco como mi guía y el todo en mi vida. Ojalá hubiera terminado allí el asunto.
Pero mira todo lo que implica el hacernos cristianos. Añadirle a la fe, que de por sí ya es un desafío, ¿no? A veces ni siquiera fe tenemos. O sea, fe en unas cuestiones básicas, ¿no? Creer que un día vamos a ser rescatados, que vamos a estar en el cielo junto a Dios por eternidad, que hay vida eterna, que nuestros pecados de verdad han sido perdonados. Tener fe. A veces batallamos hasta con esas cuestiones básicas de doctrina. Hay otras escrituras en la Biblia que hablan de esto del crecimiento, como buscar, ¿no?, la madurez a través de ir abandonando la enseñanza que es básica, ¿no? Ya nadie de nosotros como cristianos debiera estar confundido sobre qué significó el bautismo, ¿no?, sobre estas cosas básicas, sobre que hay un cielo y hay un infierno, sobre qué implica los roles en la iglesia, los dones, en fin, cosas que debieran ser ya asimiladas en nuestra vida. Dice ahora busquen el alimento sólido, ¿no? Habla de ir creciendo, de ir madurando. Qué gran tarea tenemos por delante, ¿no? A la fe, buena conducta, a la buena conducta, el conocimiento, al conocimiento, el dominio de sí mismo, el dominio de sí mismo, la paciencia. A la paciencia, la devoción, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. Yo creo que la experiencia de conocer a Dios puede volverse, según la Biblia, inútil si nosotros no asumimos nuestra cuota de responsabilidad. Dice, esa palabra usa, inútil. Volverte cristiano podría volverse inútil. Uno, si vivimos de pretextos, ¿no? Vivir de pretextos no ayuda, solo nos justifica de modo engañoso. Por ejemplo, decir, bueno, he tenido mala suerte cuando me he hecho cristiano. He escuchado estas cosas. He tenido malos discipuladores, malos líderes, he estado en una iglesia llena de problemas. Crítica tras crítica. Puro pretexto para decir que ¿por qué tú no has crecido más? También la experiencia de conocer a Dios puede volverse inútil si nos volvemos flojos, perezosos. Básicamente yo deduzco estas dos cosas de la escritura que leí. Puede ser inútil si ponemos pretextos y puede ser inútil si nos volvemos flojos y perezosos. Ya me cansé de venir a las reuniones, de discipular a alguien, ¿no? De estudiar la Biblia. ¿Quién de nosotros no se cansa en algún momento, aún físicamente? Lo vamos a ir sintiendo. De verdad, no es lo mismo, pues, cuando tienes 20, 30 años, que cuando tienes 50, 60, 70, ¿no? Tu vitalidad cambia, eso afecta también tu desempeño como cristiano. En un sentido, no estoy diciendo en la parte de doctrina, pero me refiero a las cuestiones prácticas. Yo le puedo pedir a mi mamá, por ejemplo, pues que ayune, ¿no? Ayuna 3 días, ¿no, mamá? Al 4º día la voy a tener que enterrar, ¿no? Imagínate. Dice la Escritura, vamos a regresar al 2 de Pedro 1, 5, para terminar. Segunda de Pedro 1:5, en el versículo 8. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. Quedémonos con esta promesa de Dios, que esto nos dé consuelo y aliento. Procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caeremos. Qué increíble, ¿no? Nos vemos el próximo domingo. Vamos a hablar
particularmente de lo que representan las pruebas como oportunidades para crecer en nuestra fe. Amén. Amén.